Nos alegra mucho que estén aquí con nosotros compartiendo este espacio. Un saludo a todas las personas que nos acompañan desde la virtualidad. La Caja de Compensación Familiar Cajamat, su directora, la doctora Marta García, y la jefa de programas especiales encargada, la doctora Gloria Echeverría. Le dan la bienvenida hoy a este ciclo de conferencias de este año 2025. Hoy tenemos la segunda tertulia Samaria titulado Los años de la adversidad, la llegada de los europeos a la Santa Marta indígena en los siglos XVI y XVII. Nuestro conferencista invitado, el doctor Julio Barragán Pardo. Doctor, bienvenido. Gracias por compartir con nosotros este espacio. Y bueno, para no alargar más, a continuación nuestro moderador, el doctor Edgar Rey Sinin. Doctor, bienvenido. Hola, buenas noches a todas y a todos. Bienvenidas y bienvenidos a este espacio que el próximo 24 de junio cumplirá 10 años. 10 años, eso quiere decir más de 100 tertulias a Mario. Eso es un hito en la historia de la actividad académica, no solamente de una caja de compensación en Colombia, sino única, sino que también desde la continuidad de un programa académico en la región Caribe. El Banco de la República de Cartagena hizo durante mucho tiempo un simposio sobre Cartagena, sacaron como 6 o 7 libros, tenía una metodología diferente, era durante una semana, yo estuve inclusive en el último, había una semana en la que se trabajaban temas, ¿te acuerdas? Y había unos comentaristas, yo fui comentarista de una de las ponencias. Este tiene una característica especial, que es una conferencia cada mes, el último martes. Hemos tenido algunas excepciones, como la del próximo mes de abril, por un compromiso previo que tenía desde el año pasado con el Banco de la República en Montería, que debo trasladarme en homenaje a esto de Orlando Falmorda en sus 100 años. Pero va a ser el día miércoles al día siguiente. Es destacable, como lo decía ahorita un asistente, un asiduo asistente a esto. Este programa ha sido posible por la asistencia de un público que se ha creado alrededor de la historia de Santa Marta. Crear público en Colombia no es fácil. De hecho, cuando existía Colcultura, había un programa, una línea de trabajo que financiaban proyectos para crear público, para ver cine, para ver televisión, para ver teatro, porque no hay, digamos, una práctica cultural alrededor de eso, ¿verdad? Aquí en Santa Marta hemos logrado en los últimos 10 años que aquí hay un público, a veces nos falla uno, dos, pero siempre están, ¿cierto? Está César, está Enrique, está Jorge, está Carlos Blanco, Rafa a veces asiste con alguna, pero viene. Ah, bueno, eso es una provocación. De Ciénaga viene Gustavo, ¿cierto? De Ciénaga viene Gustavo, y así sucesivamente tenemos Manuelito Niño, es de los pocos profesores, sí, don Raimundo, Chepa, etcétera. Manuelito Niño es de los pocos profesores que ha venido, creo que ha fallado 2 o 3. Esto hubiera sido para nosotros maravilloso tener aquí esto lleno de maestros de ciencias sociales todos los martes para que los pelados en las clases sociales en todos los colegios de Santa Marta cambie un poquito. Bueno, igualmente nos agrada mucho que hoy, que es un partido decisivo, alguien decía que era la final de Colombia, esperemos que gane. Este man Alfaro conoce cómo juega Colombia y puede hacer que no enrede el partido. Y definitivamente creo que a la selección Colombia le falta un man que nació aquí hace como 37 años, 38, 39. Le hace falta a Falcao. Hace rato que no hacen goles bonitos realmente. Y eso los hacía Falcao. ¿No crees tú, Yuli? Vamos a hacer aquí la cuñada Samaria. Bien, a pesar de eso, decía alguien, este es el único programa académico que no compite con el partido de la selección. No es la primera vez. Ha habido varias veces que hemos coincidido, porque nosotros no estamos pensando si el martes va a haber partido, porque nosotros no tenemos en la cabeza el programa, ¿cómo se llama eso? El calendario de la FIFA, porque ellos son mundiales, y cambian el programa un día antes. Sí, exacto.
Entonces, hoy vamos a hacer la segunda tertulia del año, que ha sido un trabajo que yo invito nuevamente a revisar los tomos. No hemos inventado esto con el ánimo de que todos podamos estar en sintonía con lo que vamos a hablar. Y hemos buscado a un conferencista, como es el caso de Julio Barragán, ¿cierto? El papá, yo con el respeto de los estudiantes de antropología y los antropólogos nuevos, el papá de los antropólogos samarios. Si aquí en Santa Marta, los samarios o los que vinimos del pueblo, cagabote, como decían antes, eh, conocimos un antropólogo, Julio Barragán. Julio Barragán, antropólogo, Julio Barragán. De hecho, pues nos conocimos hace muchos años. Le he pedido a Julio Barragán que hiciera una reflexión sobre el tomo 6. Acuérdese que este año estamos haciendo un ejercicio al revés. Arrancamos con el tomo 5, con el doctor Joaquín Viloria discutiendo o conversando, reflexionando, y se llamó Hablemos de la Fundación de Santa Marta. Y también vino un público aceptable, bastante, ese día. Y ahora vamos a hablar del tomo 6. ¿Por qué el tomo 5 y el tomo 6? Porque fueron los tomos que trabajan el siglo XVI y siglo XVII. No es fácil, lo decía yo aquí en las conferencias, no fue fácil conseguir historiadores, antropólogos, arqueólogos, arquitectos que trabajaran siglo XVI y XVII sobre Santa Marta. Exceptuando a Reinhard Dolmatós y otras cositas por allí, el resto ha sido negado. Entonces, precisamente el trabajo que nos costó conseguir a un Eduardo Masuera, por ejemplo, a Hermes Tobar, ¿cierto? Traer a Hermes Tobar, que nos mandó una ponencia de 60 páginas, el mínimo máximo son 30, y yo le dije al corrector de estilo, a Hermes Tobar no le vamos a corregir ni una coma, ¿cierto? Porque el solo hecho de tener a Hermes Tobar en este texto, ya eso es garantía del trabajo que estamos haciendo en la tertulia Samar. Entonces, Julio ha hecho un ejercicio que va a compartir con nosotros, su palabra de Mamo, ¿cierto? De Mamo seguramente nos va a ilustrar mucho sobre estas preocupaciones que él llama adversidades, ¿no? Y me parece chévere porque, de hecho, lo que hemos estudiado en la ciudad, los primeros 2 siglos no fueron así fácil, fueron bien difíciles. Termino dando una cuña. Fíjense ustedes que esto es la historia, en mi caso, miren este texto. Lo conseguí en estos días porque Wilfredo Padilla fue el compilador que yo dirigía el Instituto de Cultura del Magdalena, y con el apoyo del Banco de la República y de la Academia de Historia hicimos este simposio y dejamos este librito ahí en el Instituto de Cultura. Ahí hicimos en el auditorio, en la sala Madre Margot Dávila. Es una historia y cosas que hacer y seguir haciendo. Acabo de terminar esta tarde la introducción al tomo 10. Salen 9 capítulos. Hubo uno que definitivamente no cumplió el tiempo. Y hay un octavo que está en veremos. Nos ha pedido plazo hasta el sábado. Pero es porque tenemos el compromiso de entregar el otro mes o en mayo por tarde el tomo 10 para inmediatamente afinar lo que va a ser la gran biblioteca de la historia de Santa Marta ilustrada. ¿Cómo se llama? De lujo, ¿verdad? De lujo, que vamos a entregarle el Jamac a la sociedad samaria, a las autoridades, no solamente de Santa Marta, sino entonces, eso para que estemos pendientes de lo que va a seguir pasando. Entonces, Julio, como dicen en las casetas donde estaba Diomedes, sin más preámbulo a lo que vinimos. Bueno, buenas tardes para todos. Muchas gracias por aceptar este llamado, esta invitación de Cajamad y de Edgar para que compartamos sobre estos primeros años de la historia de la ciudad. No, como es tertulia, y igual que lo he hecho en la anterior ocasión, nada de diapositivas, sino una conversa para que volver a las épocas de antes.
Le hemos llamado los años de la adversidad en la medida en que la historia de Santa Marta, hasta el día de hoy, no tenemos agua, es una adversidad. Más con la llegada de los europeos a esta ciudad, a la Santa Marta indígena que existía en esos siglos. El tomo sexto de la titánica tarea emprendida por Edgar Rey con el apoyo irrestricto de Cajamarca y que se ha vuelto una estimulante costumbre que esperamos ansiosos el último martes de cada mes, está dedicado a los siglos XVI y XVII de la historia de Santa Marta. Este tomo cuenta con una selección de 7 maravillosos textos, producto del trabajo de años de reconocidos historiadores, antropólogos y arquitectos, tanto de la región como del país. Agradezco nuevamente a Edgar, a Cajamarca, por esta deliciosa y alcahueta invitación de comentar estos textos, pero también y sobre todo de poder dar mis reflexiones sobre lo que en esencia nos motiva hoy estar acá, tal cual nos convocan durante este año a la tradición de la tertulia Samaria, una mirada a los 500 años. Este tomo sexto se inaugura con un texto de Hermes Tobar, Santa Marta, una historia sumergida, 1500-1700, así lo tituló, cargado de datos, fuentes, evidencias. Tobar Pinzón nos devela el trasegar de la ciudad y de la provincia, amapada desde sus orígenes al mar Caribe, y del papel de este mar interior en la vida, no solo de la región, sino también del planeta, y en especial en la configuración del naciente capitalismo. Sobre todo, del rol de Santa Marta como primer asentamiento en tierra firme. Santa Marta se convirtió en el punto de partida de cientos de aventureros, soldados, clérigos y desposeídos que, después de cientos de años de guerras religiosas, habían curtido sus pieles y llenado de crueldad y avaricia sus sueños. Hermes Tobar nos pone en evidencia y en alto relieve la poca consideración de los europeos llegados a estas tierras hacia los nativos, además de sus marcados intereses por la inmediatez sustentados en la rapiña y el desmadre. A continuación, nos encontramos con un texto titulado Una aproximación al estudio de las tribus indígenas en la provincia del Magdalena, siglo XVI, del amigo recientemente fallecido para nuestras vidas, el profesor y antropólogo Eduardo Forera Lloreda. Haciendo uso de los textos de Rachel Dolmatov, de William Hernández y de Edgar Rey Sinning, entre otros, nos recrea el mundo indígena y su organización política y administrativa al momento de la llegada de los europeos a las costas anarias, que de hecho, nos recuerda Eduardo, ya eran mentadas desde antes de la misma fundación hispánica en 1525 como Santa Marta. El tercer artículo del libro es de Eduardo Masuera Nieto, arquitecto e historiador, dedicado y titulado A la fortaleza de los llanos de Bonda, símbolo de poder y ocupación en la colonia temprana de Santa Marta. Es la portada del libro. Es interesante la mirada del profesor Masuera al ponernos como ejemplo primigenio 1536, la fortaleza de Bonda. De paso, es la bella carátula de este sexto tomo de la colección, como típica estructura demarcadora de fronteras en los primeros años de la llegada de los españoles a nuestras tierras. Imitando en lo posible las fortificaciones medievales, intentando sobrevivir a nuevas configuraciones orográficas y sobre todo a las tácticas de combate tan extrañas para los europeos como las utilizadas por los indígenas de la época para la defensa de su modo de vida y de sus territorios, la guerra de guerrillas. El cuarto escrito es del compañero en la universidad, Adriano Guerra, quien lo titula Castigos, Violencia y Paz, la resistencia indígena en la coyuntura de la invasión, el caso de Bonda, siglo XVI. Este texto ausculta de manera rigurosa la semántica y la política del concepto de paz para adentrarnos en el mundo despiadado de la conquista, donde no solo la riqueza y el territorio eran los motivos de la guerra contra los indios, sino también la religión y las convicciones y las culturas, que así como podían generar despiadadas enemistades,
también producían esporádicas alianzas. Son más de 100 años de relaciones de indígenas y europeos que tienen el concepto, más no la de la búsqueda de la paz, buena parte de la historia de la Santa Marta del siglo XVI y, por qué no, incluso de este siglo XXI. El quinto texto es del historiador y también compañero Wilfredo Padilla, titulado Pueblo Grande, Pocihueca, conquista y resistencia indígena en el siglo XVI. En su escrito, nos revela la historia de Pocihueca, el más grande poblado de los antiguos Tairona, que nunca fue conquistado ni nunca fue derrotado. Sucumbió después de más de 75 años de batallas ante los devastadores cambios demográficos causados por la llegada de los europeos y sus pestes. Pocihueca alcanzó a congregar a más de 20,000 hombres en armas en las primeras décadas de la conquista, además de mantener un envidiable nivel de vida reconocido por los españoles que la alcanzaron a conocer. Wilfredo se dedica a una parte que ha sido uno de los temas que para los antropólogos de gran preocupación: ¿dónde quedaba Pocihueca? ¿Dónde? Es evidente, la tenemos aquí cerca. Pero Pocihueca siempre hemos estado en esa discusión. Wilfredo nos da las luces y lo más probable es que sea en las cabeceras del río Toribio. El sexto escrito, titulado Gobierno de Santa Marta, siglos XVI y XVII, hidalgos, piratas y taironas en la tierra firme, del antropólogo Mauricio Tobar, hace un recuento de las vicisitudes, adversidades y calamidades vividas durante todo el siglo XVI y que se perpetúan en el siglo XVII. Entre piratas, corsarios, corrupción, peste y abandono de la corona, Santa Marta sobrevive en buena medida al desencanto y al no futuro de sus desamparados habitantes europeos y a la diezmada población indígena. He ahí el eterno desdén de nuestras élites por este espacio, que de manera consuetudinaria persiste en el tiempo. Solo la resistencia parece ser la norma de conducta de los amarios, nos enuncia. El último texto es del historiador Luis Fernando Nieto, sacerdote samario, quien nos hace un recuento del notable papel hecho por la Iglesia Católica en las primeras décadas luego de la fundación de la ciudad. Pues desde 1531 llegó un primer grupo de dominicos, encabezados por Fray Tomás Ortiz, para construir un primer convento. Luego, buena parte de ese grupo, más otros que luego se les juntaron, formaron parte de las numerosas expediciones que desde Santa Marta partían hacia la búsqueda de mayores riquezas y territorios, tras las noticias que anunciaban nuevas tierras y gentes en el interior del país que hoy conocemos como Colombia. Una característica de estos primeros grupos de frailes y clérigos fue su interés humanista y científico, que ayudaron en las exploraciones y el conocimiento geográfico y naturista del nuevo mundo, de la tierra firme. Uno de esos primeros clérigos es nada más y nada menos que el dominico San Luis Beltrán, reconocido por su misticismo y su acercamiento al nuevo mundo que se les abría a sus ojos. A partir de su labor misionera, San Luis Beltrán camina la sierra y es recordado en la historia indígena. Recuerdo cuando en una de mis visitas a Mamá Jacinto en Seiminayi, también conocido como San Miguel, Mamá Jefe, como también le llamamos, o le llamábamos, me llevó a conocer la cueva en el río Caraca, afluente del Seiminayi, San Miguel, donde, aseguraba Mamá Jacinto, uno de los últimos grandes sabios de los Cágaba, se sentaba San Luis Beltrán a meditar, orar y ayunar por días ante las miradas de los mama o naomas indígenas, quienes probablemente veían en él un español cercano, con maneras similares de concebir la vida, a diferencia del resto de los españoles, quienes sustentaban las relaciones con la violencia y el desprecio por el otro, en este caso los indígenas. Incluso, conversando a profundidad con Mama Jefe sobre la figura de San Luis entre los Cágaba, es muy probable que en él se reflejen características de Sintana, uno de los primeros hijos que tuvo la Madre Universal. En la tradición Kogi, básicamente son 5 primeros hijos que ella tuvo: Seyancua, Sintana, Culchavitaboya, Loábico y Mulcueje.
Sellanco y Sintana son los primeros hijos, son los que reciben la mayor parte del conocimiento y son los más sabios. Los linajes más importantes de los Cágaba, de los Pogis, provienen de Sellanco y de Sintana. Y la similitud de todas las narraciones que hay entre los Pogis con lo que es la vida de San Luis son tremendamente cercanos. En esa medida es muy probable que San Luis Beltrán sea la personificación de Sintana en el mundo del pueblo Cágaba. Releyendo con mirada más atenta estos exquisitos textos y por supuesto pensando para esta noche y esta conversa, son muchas las inquietudes, reflexiones y conocimientos que me producen. Estamos en el año de los 500 años de la historia de la ciudad y de la región y del país y de Sudamérica, contados a partir de la llegada de los europeos a nuestro continente. Por lo tanto, es imperioso hacer un alto, un balance crítico de lo que ha sido y, por supuesto, de lo que es el mundo intercultural que nos identifica. Como lo anuncia desde su título Hermes Tobar, la historia de Santa Marta está íntimamente ligada, como pocas comarcas en esta parte del mundo, a su entorno. Santa Marta se encuentra rodeada por la Sierra Nevada, el Mar Caribe, las hasta hace poco impenetrables selvas del Ariguaní, con sus vecinos ríos Fundación y Aracataca, los pantanos agrestes de la Ciénaga Grande y el desierto de la Guajira. A pesar de que las evidencias arqueológicas nos demuestran que la introducción de la ganadería en el siglo XVI aceleró el proceso de desertificación de los antiguos bosques de guayacanes que enseñoreaban la Guajira. Este entorno naturalmente diverso nos lleva a una situación también culturalmente diversa. Esto fue lo que encontraron los españoles en el siglo XVI. Cuando hablamos de Santa Marta y de la Santa Marta indígena, con frecuencia tenemos la tendencia a pensar en los Tairona. Incluso, aún es común escuchar mentar a los pueblos indígenas de la sierra, a los poporeros como Taironas. Evidentemente, ellos son descendientes de aquellas sociedades que en el siglo XVI encontraron los españoles. Los pueblos indígenas hoy reconocen claramente los pueblos y ciudades de piedra de sus ancestros. La cultura material, en especial la elaborada en cerámica, aún mantiene buena parte de los diseños y utilidades que les fueron dadas en el pasado. Y los mamas, entre ellos, se comunican en una lengua considerada sagrada, el Teyua, que podría ser la lengua hablada por aquellos a quienes en estos primeros años de 1500 los europeos encontraron. El segundo texto del libro, escrito por Eduardo Forero, nos pone de manifiesto la existencia de una alta diversidad cultural y lingüística al momento de la fundación hispánica de Santa Marta. Raigel Dolmatov menciona en su clásico Datos históricos culturales sobre las tribus de la antigua provincia del Magdalena la existencia al menos de 9 provincias indígenas autónomas, diferentes culturalmente hablando e incluso enemigas entre sí. Las provincias que reconoce Raigel en su libro y que se encuentran en el área de influencia de Santa Marta, podemos distinguir a Betoma, que más o menos comprende el área entre los ríos Piedra y Toribio, o sea, Santa Marta estaría ubicado dentro de esta provincia. Tairona, que va desde el río Piedras hasta el río Ancho en la Guajira actual, y Orejones o Argollados desde el río Toribio hasta el Sevilla o Tucurinca. Estas provincias, según nos lo demuestra la arqueología, mantienen una similitud en lo cultural a lo que genéricamente hemos llamado Tairona. Hoy en día, esta región, en lo que corresponde a la margen derecha del río Magdalena, y a lo que en su momento fue la gobernación hispánica de Santa Marta, existen 8 pueblos indígenas que tienen en este territorio su origen. Hablamos de los Guayú, en el desierto de la Guajira, los Cágaba, los Huigua, los Icu y los Cancuamo, en las 3 vertientes de la sierra. Los Eteénaca, también conocidos como Chimilas, en las partes bajas de la vertiente occidental de la sierra y en las ahora sabanas del río Ariguaní. Los Yucpa, en la serranía del Perijá, y los Bari, que en lo que son las faldas de la cordillera occidental desde Curumaní hasta Ocaña. Y eso sin mencionar otros pueblos que andan en francos procesos de reetnización, como los indígenas de Taganga o los cariachiles en los montes de Oca por los lados de Fonseca y Villanueva. En un espacio tan pequeño como es nuestra región,
Después de la sangrienta confrontación que por siglos adelantaron los españoles y que se perpetuó en la República, la diversidad cultural es evidente. Nada más saber que aún en este territorio de la provincia hispánica se hablen 7 lenguas indígenas pertenecientes a 3 familias lingüísticas: chibcha, arawak y cari. Es un caso por demás asombroso tras 5 siglos de violento contacto. Es interesante recalcar la diferencia que se ha de establecer entre lo que es una tradición cultural y un sistema u organización político-administrativa. Pues en varias ocasiones, como nos lo demuestran Wilfredo Padilla, Adriano Guerra y Eduardo Masuera en sus artículos, los españoles hacían uso de estas diferencias políticas, sobre todo en el caso de las 2 ciudades más sobresalientes de la tradición tairona, como lo fueron Pocihueca y Bonda. Bonda, por ser la más cercana del asentamiento hispano, fue objeto de múltiples ataques y posteriores acuerdos de paz o procesos de pacificación. Y entre varios de esos acuerdos estaba el proveer de hombres en armas a las tropas españolas para atacar la inexpugnable Pocihueca, como lo describe Wilfredo en su revelador escrito. Es muy probable que las enemistades existentes entre Bonda y Pocihueca nos demuestren lo que en esos momentos estaba ocurriendo en la sierra y en un área tan importante como lo es esta esquina del planeta. Es muy probable que se estuviera avanzando en la esquina noroccidental del macizo hacia la construcción de incipientes estados, estados-ciudades, a similitud de las ciudades-estados griegas, como forma de gobierno en torno a estas 2 ciudades. Pocihueca y Bonda tenían cada una de ellas ciudades satélites que proporcionaban bienes y hombres para la guerra. Este proceso que se estaba adelantando en la sierra fue truncado con la llegada de los europeos. Estábamos saliendo de sociedades de cacicazgo hacia sociedades estatales. Algo similar, guardadas las proporciones, observamos hoy en día en los pueblos cágaba, quienes a semejanza de lo que ocurría en la esquina noroccidental de la sierra, mantenían lo que en su momento describió para el estado incaico John Murra un control vertical del territorio. Es decir, siguiendo la lógica de los valles montañosos de los ríos que bajan de la sierra, en nuestro caso son 36, hoy en día los cágaba tienen asentamientos desde las partes bajas cuando tienen control sobre estas tierras calientes. Hoy en día solamente entre las desembocadoras del río Don Diego y el río Palomino existe la posibilidad de contar con una salida al mar que permita mantener un control vertical de todos los ecosistemas posibles en la sierra por parte de los pueblos indígenas. Entonces, esta ocupación, este tipo de asentamiento que ejercen control desde las tierras bajas calientes hasta los páramos, le permite tener acceso a una familia indígena a los diversos cultivos que la sierra puede brindar. Es común encontrar que una familia cágaba tenga 2 o 3 fincas y que constantemente se están moviendo en un semisedentarismo constante, recorriendo su río y cosechando en cada uno los productos que cada clima le ofrece. Más o menos el esquema funciona, aunque sabemos que en muchos de los ríos, en aquellas partes ubicadas a partir de los 1200 metros o incluso más altos, ya no están en manos de los pueblos indígenas. Por las descripciones dadas por los cronistas españoles, sobre todo por Juan de Castellanos, y mencionadas por varios de los textos de este tomo, la buena vida, la no existencia de la miseria, era una constante de los pueblos en el siglo XVI. Además de que en el rescate y saqueos hechos en estas primeras décadas se denota la existencia de una considerable riqueza en metales y piedras preciosas, más allá de los frutos dados por la tierra y el mar. Así que el modelo funcionaba. Pues si Pocihueca en un momento dado pudo reunir 20,000 combatientes en 1529, podremos imaginar la densidad de población existente tan solo en las partes altas de los ríos Toribio, Córdoba y Gaira, en principios subsidiarios de la ciudad serrana de Pocihueca.
Es muy probable que antes de la llegada de los españoles en la sierra vivían entre 200 y 37 y 300.000 personas, concentradas sobre todo en la esquina noroccidental. Hoy en día, los cálculos no superan las 180.000 personas, además de que la calidad de vida era mucho mejor y en condiciones similares para toda la población. Además, el impacto sobre la naturaleza era muchísimo menos dañino que el que se ha hecho en estos 500 años. El modelo funcionaba y funciona, pues seguimos observándolo en los actuales pueblos que habitan en las partes medias y altas de la montaña. Justo el decreto presidencial 1500 del año 2018, que amplía las resoluciones 002 del año 1973 y 0837 de 1995, reconoce y protege dichas bondades y obliga al Estado a mantener en funcionamiento dicho modelo en los actuales contextos. Mas, sin embargo, nuestra respuesta fue el desconocimiento de ello y la subsiguiente demanda interpuesta por los gobernadores de los 3 departamentos, asesorados por empresarios, para impedir que el modelo indígena pueda seguir funcionando. O sea, la violencia, la expoliación y la discriminación siguen siendo los mecanismos y los comportamientos que heredamos de los españoles y que aún mantenemos bajo formas aún más sofisticadas. Un caso destacado de esta Santa Marta indígena del siglo XVI y XVII es la presencia del pueblo chimila, hoy conocidos como los Etenac. Así nuestros autores los mencionen de soslayo, consideramos que la historia y el presente de nuestra región y en general del país tuvo en la resistencia chimila una de las principales razones del por qué Santa Marta quedó rezagada del resto de fundaciones hispánicas. Solo a fines del siglo XVIII, los chimilas fueron controlados por el gobierno colonial a partir del modelo de ordenamiento territorial impulsado por las reformas borbónicas y en nuestro caso por el ministro de campo José Fernando de Mier y Guerra, en su momento el hombre más rico del virreinato, nuestro Elon Musk. Las rutas de comunicación entre Santa Marta y Santa Fe siempre tuvieron en los ataques de la guerrilla de los chimilas un obstáculo aunado a las agrestes selvas del Aríguano. De otra parte, el camino más expedito era la navegación por el río Magdalena, pero sabemos lo peligrosa que es la desembocadura en el Caribe, que se solventa rápidamente con los caminos fluviales que pronto serán el canal del Duque, que permitió a Cartagena comerciar con el interior del virreinato sin mayores contratiempos. Así, además de los anteriores hechos, circunstancias y condiciones de la región, la rebeldía chimila aisló aún más a la ciudad. Aún recuerdo en mis años de estudiantes mis viajes desde Bogotá para disfrutar mis vacaciones en casa. Podían durar hasta 30 o más horas de viaje, montado en un bus sin aire acondicionado, que luego de pasar Bucaramanga, más concretamente el municipio de La Playa, se enrumbaba en una carretera polvorienta hasta llegar a Fundación, donde aparecía el asfalto. No olvido la cara de Sabra Pardo al decirme: mijito, primero te bañas y te sacas ese polvero de encima. Ese aislamiento es el producto de las condiciones propias de esta región y en especial de la resistencia del pueblo chimila al gobierno colonial español. Estos 7 textos nos muestran otro aspecto que va aunado a la Santa Marta indígena que se encontraron en el siglo XVI y que aún resiste y mantiene sus modelos de existencia con vigor. Santa Marta aparentemente era en sus primeros años un hervidero de aventureros, soldadesca, estafadores, caso de Bastidas, y esclavistas que venían en busca de la fortuna fugaz. Una población que fluctuaba ante la llegada y partida de hombres en las expediciones, como las de Jiménez de Quesada y de Jerónimo Lebrón, en busca de nuevas tierras y fortunas. Un importante factor de las relaciones entre españoles e indígenas y de los intereses de los primeros en abandonar la pobreza fue el comercio de esclavos indígenas, mucho antes de negros provenientes de África. Las evidencias están en los relatos dados por Hermes Tobar, donde demuestra la crueldad de los europeos ante los indígenas por lo barato de este aberrante comercio
a diferencia del de la gente negra esclavizada, mucho más costoso y dispendioso, pues estaba obligado por demás al pago de impuestos como el del almojarifazgo. Mientras que la esclavitud sobre los nativos americanos estaba prohibida desde 1495. Incluso en 1500 la corona explícitamente ordenó a los súbditos españoles no cautivar a ninguna persona originaria. A la gente de estas tierras amarias se los capturaba y vendía para ser enviadas a las Antillas. Pero este ambiente de los primeros años pronto se esfumó. Santa Marta fue quedando rápidamente en el olvido de la corona de Castilla. Santa Marta fue presa de los continuos ataques de piratas y corsarios franceses e ingleses. Hasta un samario vino en una de esas a cobrar venganza, siendo los más recordados los de los años de 1543, 1555, 1576, 1596, 1629, 1635 y 1672. Solo en el siglo XVI fue quemada la incipiente ciudad en más de una docena de veces. Las epidemias de disentería, además de otras enfermedades y la carencia de hospitales y médicos, hacían de la vida en ella una verdadera odisea. Podían pasar hasta 2 años sin que navío alguno se acercara al puerto. A pesar de los múltiples ataques y quemas de la población, a diferencia de ciudades destacadas como Cartagena o Panamá, Santa Marta nunca tuvo las fortificaciones necesarias para que garantizaran su defensa. De ahí que buena parte de los recaudos se destinaran para gastos de manutención de los pocos soldados, para los pertrechos y uno que otro muro donde colocar un cañón. Aún ante la existencia de una caja, honor que era dado a ciudades relevantes, la respuesta de la metrópoli siempre fue la de oídos sordos. En estas condiciones y ante la avaricia, como enfatiza Hermes Tobar, abro comillas, hacia 1533 la pereza española era la síntesis aventurera de estos civilizadores, pues en Santa Marta un cura tan improductivo como ellos informaba que aquellos feligreses se mantenían y se han mantenido sin hacer ni labrar una tapia, ni entender en granjería ninguna, y sin tener iglesia, sino un bohío comprado de un particular. Cierro comillas. Esta desoladora situación se manifiesta en el declive demográfico de la ciudad, que durante el siglo XVI, en vez de crecer, cada vez era menor la cantidad de habitantes, pensándose en más de una ocasión en su abandono definitivo. Una respuesta ante la evidente situación de desmadre que desde sus inicios tuvo Santa Marta, y en especial para evitar cada vez más las disputas con los indios vecinos del asentamiento, fue la constitución de las encomiendas, que ayudó a conformar una serie de obligaciones de los indígenas para con los españoles. Así nace el servicio personal, el tributo y el adoctrinamiento católico. En el caso de Santa Marta, las encomiendas no supusieron el derecho a la tierra por parte de los encomenderos, sino que ella fue entregada a quienes la solicitaran para la agricultura y la ganadería. Así surge la hacienda y el latifundio, modelo económico que aún persiste en la región. Ante este abandono persistente y de otra parte, como nos lo dicen tanto Hermes Tobar como Mauricio Tobar, la rapacidad de los múltiples gobernadores, el contrabando se convierte en una de las actividades más destacadas en Santa Marta, ejercida incluso en más de una ocasión por los mismos gobernantes. Junto al contrabando, la corrupción hizo camino. Hacerse de la vista gorda ha sido un talante en la historia de los gobiernos de Santa Marta. Como nos recuerda Hermes Tobar, si el hombre del Darién, Pedro Dávila, dejó los trazos del dictador ideal de nuestra América, el hombre de Santa Marta Bastidas nos trazó la personalidad del estafador por excelencia, el símbolo del vivo y desfalcador de nuestras administraciones y nuestra burocracia moderna. Así, el aprecio por lo público rápidamente se diluye desde la génesis de la ciudad. Es indudable que la historia de la ciudad y de la región, de esta margen derecha del río Magdalena, está ligada y determinada por las relaciones desiguales y violentas que los españoles y sus herederos hemos tenido con los pueblos indígenas
y posteriormente con el pueblo negro. Pues lo ocurrido en los siglos XVI y XVII traza el camino que aún seguimos andando. Hemos llegado al punto de armar un debate si lo que representa este año es una celebración o una conmemoración. Hemos intentado contar una versión pastoril de semejante genocidio que fue la fundación de Santa Marta y sus posteriores años y siglos. Nada más reconocer los años recientes del conflicto armado, cuando a los eteénacas se les prohibía hablar en etetara, llegando a que en estos momentos, si acaso, el 8% de la población es hablante y de ellos ningún niño ni joven puede expresarse en su lengua. Ese dato lo tengo de ahorita. Hicimos una investigación sociolingüística en noviembre del año pasado y solamente el 8% de la población habla el etetara. Los etes son aproximadamente unos 3.500 habitantes que quedan y de esos 3, solamente el 8% habla la lengua y todos son mayores. O sea, se mueren esos y se acabó esa lengua. Es dramático, pero ¿quiénes hacemos nuevamente los de la vista corta? Por los asesinatos selectivos cometidos por guerrilla y paramilitares y hasta el mismo Ejército Nacional contra todos los pueblos indígenas, todos sin excepción, unos más que otros. El caso de los Wiwa y Cancuamo, o el caso de los Arhuaco y los Eteénaca, donde la muerte de sabios trunca procesos culturales, espirituales e identitarios. Ahí la relevancia de este espacio que atesoramos, la tertulia samaria, y de la publicación y divulgación de estos textos, pues es precisamente en la lectura, conocimiento científico y crítico de nuestra historia y de nuestra realidad que podemos desandar aquellos años de la adversidad. Así que la hipócrita actitud de muchos de nosotros ante estos 500 años tan solo es un reflejo más de aquello que ocurrió ante la llegada de Bastidas y sus huestes un 29 de julio de 1525 a la bahía de Santa Marta. Muchas gracias. Agradecemos a Julio Marino Barragán de la Sierra Bajón. ¿Recuerda ese texto? Bueno, miren, es una excelente reflexión. Inicialmente, pues, quiero invitarle a algunas preguntas, no ponencias nuevamente, porque ustedes no, pero sí algunas preguntas. A mí me parece que el texto de Julio ha sido bien reflexivo, bien provocador, ¿verdad? Creo que el tema de los científicos sociales, los sociólogos, los antropólogos son más eso, provocadores, provocadores de discusión, de reflexión, y para que la gente no trague, ¿cómo se dice? No, no trague entero, ¿verdad? Julio ahorita recordaba y cuando uno se acercó a las lecturas de los textos de Reinhard Dolmatov, digamos, ese padre nuestro, ¿no? De la antropología, que fundó aquí en Santa Marta un instituto etnológico en el año 46. Desafortunadamente, el museo, la dejadez, como yo digo, la dejadez del San Mario, en la otra esquina estaba. O sea, se acabó. Eso se acabó. La inspiración de Reinhard Dolmatov y de los 8 museos más o menos que se crearon en el país fue una orientación dada por el gran antropólogo francés Paul Rivet, el creador, organizador del Museo del Hombre en París. O sea, no era Edgar Rey de Pinto, por favor. Y Paul Rivet estuvo aquí en Santa Marta. Digamos que no vino como antropólogo, vino como miembro de la resistencia francesa al, al nazismo. Y aquí el profesor Rafael Fernando Guerra Maestre lo recibió y el profesor Guerra en una entrevista que me dio me explicó todo el recorrido que hacía Reinhard Dolmatov, donde se tenía que encontrar con la esposa de Antonio Rollero, creo que se llamaba el señor, que era la jefe, la coordinadora de la resistencia francesa al nazismo. Fíjense, entonces Reinhard hizo ese museo aquí, yo lo alcancé a conocer, lleno de figuras, de bandejas, etcétera. Pero
los gobernadores, llegaba cualquier cónsul, entonces tráele ya la vasija que tú quieres, entonces le llevaban la vasija, traga y le llevaban la niguera, ya, regalaron todos los indígenas atrevidos, no joda. En el Santa Mar, ahí quedan, es lo último que queda. Pero fíjense ustedes una cosa que Reinaldo Mató nos enseñó que en los primeros 75 años, y posiblemente nosotros podemos avanzar hasta 1625, 1525, 1625, fueron 100 años, 100, 100 años de guerras constantes. Releyendo para buscar un dato sobre la alimentación en Padre Simón, Pedro Simón, Fray Pedro Simón, Dominico, uno encuentra realmente, él no vino, él vino aquí a América 50 años después, pero recogió todo lo que había escrito los anteriores y habló con muchos de los que quedaban por allí. Y uno se da cuenta que esa narrativa de que este, recibimos a los españoles con iguana guisada y con coco y malanga, eso es un abuso y una ofensa a los samarios, sinceramente. Porque cuando uno lee eso, lo que encuentra es sangre. Por supuesto, en el libro no está, no está escrito con letras rojas, ¿cierto? Pero ahí lo que se lee es eso. Uno de los gobernadores da un informe en 1600 de todo lo que habían hecho en Mamatoco, por ejemplo. Pues, fíjense esa cosa tan interesante. Ahora bien, en esta reflexión de Julio me he acordado de Juan Friede, nuestro otro gran ucraniano, entre otras cosas, húngaro. Bueno, Juan Friede. Y Juan Friede, que tiene 18 tomos sobre los documentos de historia de América, de la Nueva Granada, que están allí, pues. Yo tengo 8 tomos de las últimas colecciones y en estos días buscando un dato en internet de Buscalibro, encontré que esos 8 tomos viejitos que tengo ahí valen 1.250.000. Pero, ¿por qué le recuerdo a Juan Friede? Porque encontré a Juan Friede aquel viejo libro que se llama La lucha de los indígenas por la tierra. Hoy, hoy, 500 años de la llegada del señor Bastida, seguimos en la misma puja por la tierra. ¿Cuántos muertos les ha tocado dar a los cancuamos para no salirme del territorio? Por la tierra que le usurparon sus conciudadanos de ahí de al lado, para Valledupar. Un día escuché a uno de estos señores, no sé si Castro Monsalve, que decía, yo no sé cuál es el problema de los cancuamos conmigo, si yo lo que he traído aquí es beneficio, aquí, pues claro, y tenía tierra, los beneficios era eso. Y me acordé de mi texto que tú señalas ahí, el tema de los chimilas, la tierra, ni aniquilado ni vencido, digo yo, ni aniquilado ni vencido. Y ahí está. Y yo les quiero decir una cosa, los que conocemos el territorio del Magdalena, afortunadamente los chimilas defendieron el territorio entre Plato y Bosconia. Entre Plato y Bosconia de Vaina existe un pueblo que se llama El Difícil y fue fundado en 1903. No fue fundado en la colonia, ni siquiera al comienzo de la República. ¿Y saben por qué? Porque ahí estaban los chimilas defendiendo el territorio. Por eso ese territorio es ambientalmente agradable. Cuando yo voy a mi pueblo me fascina ver esos cañaguates florecidos, gracias a que los chimilas protegieron esos bosques. Así pues, la ganadería extensiva haya acabado con muchas veces. Y es que este primer momento, Julio, tú bien lo dices y lo plantea Alfredo y lo plantea, es la primera dislocación del territorio. Si el territorio nuestro tiene una presenta, el impacto es tan grande que se disloca totalmente el territorio. Poner una cruz
era símbolo de conquista. Entonces, eso ya dislocó. Donde antes se hacía el pagamento, ya hay una cruz, ahí ya no hay pagamento, ya hay lo que hay que rezar el Padre Nuestro. Tierra conquistada para Dios y conquistada también para el rey. Eso pasa, por ejemplo, en la piedra allá en Atanque, piedra Manzanares, tal vez. Un elemento que me parece interesante de la reflexión, que Julio tocó muy poco, pero porque el texto fue anterior en el tomo 5, el de Gregorio Saldarriaga, te los invito. La alimentación de nuestros nativos. Tenían una alimentación maravillosa, ellos no fritaban nada. No fritaban nada. Una alimentación de un balanceo, no eran vegetarianos, digamos, comían, pero no fritaban. Y ese es el primer elemento. Y precisamente uno cuando lee estas lecturas sobre la alimentación antes de los que llegaron es sin duda alguna importante. Bueno, yo recordé ahora que escuchaba a Julio una cosa que me llamó profundamente la atención. En uno de los informes de los españoles, de los gobernadores, tal vez Lugo, uno de los Lugos, no sé si Luis o el otro, le escribe al rey de España y le dice, oiga, usted sabe una cosa, que es que estos tipos que llegaron aquí de España no quieren trabajar. Y ellos como que llegaron pensando en que era llegar, encontrar el oro, meterlo en unas valijas y llevárselo para España. Es decir, ellos no vinieron a trabajar, sino a robar. Y eso fue el primer enfrentamiento, ¿cierto? Entonces, esta reflexión, gracias Julio, y lo otro es que estamos condenados al contrabando desde entonces. Y vamos a seguir condenados. San Andresito no se va a acabar. San Andresito no se va a acabar. No lo acabó, no lo ha acabado nadie. La corona, los Borbones fracasaron en América. Yo discutí con un español, los Borbones fracasaron en América y pues fracasaron en Santa Marta, tratando de controlar el contrabando. Imposible. El contrabando, aunque era una actividad económica ilegal, tenía reconocimiento social. ¿Sí me entiende? Porque los abogados, no voy a nombrar aquí un poco de abogados, se enriquecieron fue defendiendo contrabandistas. No voy a nombrar aquí los apellidos porque entonces son amigos míos. Pero ahí en ¿cómo llama esta cosa? En el barrio bien lindo que teníamos, ahí en el Ancón, ahí en el Ancón llegaba el contrabando y llegaban de Julanito y tal, doctor Julanito y tal, y lo sacaban. Casi todos eran abogados de origen ribacheño, que eran amigos de los no sé quiénes. Entonces, fíjense ustedes, el contrabando también. Entonces, yo los dejo allí, esta reflexión de la lectura del texto de Julio, que nos van dando elementos para la conversa sobre esto de los 500 años y sobre lo importante es que los libros no caigan en el vacío. Entonces, le dejamos la palabra, no sé si hay alguna pregunta. A César, aquí César. Y Ale. No, yo me quiero referir al último encuentro del siglo XVI, que fue la masacre del cacique Cuchacique, que nadie lo nombra, nadie lo cita, nadie lo aclara con la importancia que tiene. Me he dedicado estos últimos tiempos a mirar un poco y a explicar, y es que es muy importante. Ese desdoble es tan importante que fue la culminación del siglo XVI con este encuentro que hubo tan grande y esa masacre que fue desastrosa, fue una cosa salvaje, mejor dicho, por no decirlo de otra forma, que fue ese encuentro. Cómo decapitaron, despresaron la gente para exhibirla y para amedrentar. En la gobernación de Juan Giral Belón, que era el que estaba y que fue el que coordinó toda la parte. Importante dos cosas. Una es que los que se desplazaron, los indígenas que se desplazaron hacia la sierra, los pocos que quedaron y que lograron ir, son los ascendentes hoy día, las cuatro familias que hay. Realmente son ellos los que en el siglo XVII
volvieron y son de las 4 familias que hay. Y lo otro fue que fue una ruptura entre la conquista y la entrada a la colonia, porque los pocos que quedaron fueron amarrados o sitiados por la encomienda. Y eran tan pocos que los organizaron y los trabajaron en la encomienda, pues en todo lo que ustedes conocen también. Y esa importancia que tiene no se cita, no se habla, y tiene esa importancia de ruptura de tiempos y de familia, en fin, de tribus que había ahí de lo que pasó, además de la cantidad de muertos, ¿no? 79 caciques, indias líderes que se asesinaron ahí. Esa es mi inquietud, ¿por qué no se cita, por qué no se habla? Y yo creo que hay documentación suficiente para trabajar esto. Bueno, ese era. Vale, ok. Bueno, buenas noches para todos y para todas. Yo, Julio, muchísimas gracias por tu conferencia. Yo quería hacer como dos consultas, dos preguntas muy puntuales. Una, que un poco retomando las palabras de César, y un poco también lo que se ha mencionado acá han sido, digamos, como los enfrentamientos que tuvieron estas comunidades indígenas con los españoles, ¿cierto? Pero también hay otras consecuencias un poco más, digamos, distintas a estos enfrentamientos directos, que son los desplazamientos, ¿sí? Desplazamientos que sufren estas comunidades y sabemos que van hacia la Sierra Nevada, pero también hay otros tipos de desplazamientos y hay una conexión y hay un movimiento de todas las comunidades indígenas en el país con la llegada de los europeos. Y vienen y van, ¿no? Vienen acá, vienen y se van. Y es a partir de las alianzas, incluso matrimonios, que suceden entre estas mismas comunidades para huir de estos años de adversidad, como bien lo titulaba Julio. Y yo quería, digamos, la pregunta puntual, porque sé, y conozco, por ejemplo, los libros de bautizo de la Catedral Primada de Bogotá, en Bogotá, donde hay múltiples, pero es que no es solamente una, dos referencias sobre matrimonios que hace la élite indígena del altiplano cundiboyacense, y los llaman así, con indios de Santa Marta. ¿Sí? Y esa movilidad les permite, digamos, acceder como a otras cosas y a conformar esto después que viene, que es justamente esos indígenas en la colonia, ¿sí? Yo quería preguntar si tienen, digamos, como datos, si saben, si conocen un poco más de estos movimientos y de estas otras consecuencias, que no es necesariamente, digamos, la enfrentación bélica, sino también la desintegración del tejido social de estas comunidades, pero al tiempo la integración de unos nuevos indígenas, ¿sí? Mezclados, unidos, de diferentes orígenes étnicos, ¿sí? Hablo, por ejemplo, también con indígenas del Perú, yanaconas, que vienen del sur, que se asientan en el altiplano cundiboyacense y que también llegan acá a Santa Marta. Entonces, quería preguntarles eso. Y la segunda consulta, Julio, que quiero hacerte es respecto a la visión indígena. Julio, pues ha tenido un contacto muy estrecho con las comunidades, con los Kogi, con los Aruacos, y hay una visión aquí que sería muy interesante escuchar de cómo se cuenta esa historia de la conquista por parte de los mamos, digamos, de cómo, digamos, se cuenta esa historia, de cómo se cuentan esos linajes, de quiénes también, porque los españoles también terminan haciendo aliados de los mismos indígenas en contra de los mismos indígenas, indígenas en contra de indígenas. Entonces, no sé si tienen datos sobre esto. Muchas gracias. Allá atrás hay una interrupción. Buenas noches. Gracias, Julio, por esa reflexión sobre la historia de Santa Marta en el siglo XVI, notoria, por cierto. Es una historia que para todos nosotros que es supremamente difícil, compleja, y aún así tiene la esencia de la reflexión porque sigue siendo vigente. Yo solo quiero irme a una pregunta muy específica, es ¿cuáles fueron los grupos indígenas
que estuvieron en el encuentro con los colonizadores españoles y en qué momento se efectuó el encuentro con los grupos indígenas que estaban en la Sierra Nevada. Eso es todo. Bueno, empecemos con las referencias que hace César en torno a Cuchacique, que era gobernador de cacique de Mamatoco, de Jeriboca. Es la última rebelión, es el último momento de esa resistencia de los pueblos indígenas en esta región vecina a Santa Marta. No implica toda la sierra, hay que tener en cuenta que la gente del otro lado de la sierra es gente distinta también. Todo lo que tiene que ver con el área de influencia del asentamiento hispánico de Santa Marta son los pueblos de acá los que se levantan, la gente de Bonda, Mazinga, incluso parece ser que la misma gente de Posihueca mandó todas. O sea, fue un momento en que todas esas diferencias se solventan y se toma la decisión de definitivamente, bueno, tratemos de sacar estos carajos de acá. Lastimosamente ya han pasado 75 años de guerra, 75 años de enfermedades, 75 años. En el texto se menciona la rebelión, no se nombra explícitamente a Cuchacique, pero sí se habla de esa rebelión y de ese, sobre todo Wilfredo es el que más hace mención de ello, en la medida en que pues, su interés en el artículo que él tiene en el libro es en torno a Posihuaica, como la única ciudad que nunca fue ni fue quemada por los españoles, pero no había ningún indio ahí. Sabían que venían los españoles y fueron, la quemaron y cuando llegaron los españoles pues no había nada. Les tocó salir porque se quedaron sin comida, encaramados en la montaña, mientras que lo que pasaba con Bonda era distinto por la cercanía, zona mucho más plana, no con las dificultades de acceso que tenía Posihueca. Pero esta rebelión que va entre agosto, finales de 1599, comienzos de 1600, es el momento en que definitivamente podemos decir el fin. Es el fin ya de la resistencia y pasa Santa Marta lo que tú dices, precisamente es esa ruptura y aquí la podemos decir incluso con fechas, cosa que no ocurre en otras partes, donde sí es evidente que acabamos la conquista y comienza la colonia. Es cuando empieza, ya las encomiendas estaban, ya había encomenderos, ya había gente encomendada, pero de todas formas es el momento en que se da ese tránsito y el surgimiento de las haciendas, Santa Cruz de Papare, como haciendas cercanas a la ciudad, está Santa Cruz de Gaira, aquí está Leila, en fin, son esa transición ocurre precisamente a partir del siglo XVII y se consolida en el XVIII. Todo aquí en Santa Marta siempre es lento, 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 hasta la guerra, hasta tuvieron que darse yo no sé cuántos combates, yo no sé cuántas batallas, cuántas veces llegaron los piratas de toda estirpe holandeses, hasta piratas negros, atacaron Santa Marta, en fin, eh, pero todo bajo esta premisa. Entonces sí, Cuchacique es un personaje tremendamente importante porque es mucho más que incluso que Giral Belón, es el que nos da la ruptura de ese, y es el momento en que decimos, pues sí, ya ganaron estos tipos, 75 años, ya no aguantamos más, y es cuando ya la gente ocupaba partes altas porque los datos arqueológicos con respecto a lo que es Teyuna, cabeceras del río Buritaca, de alta densidad, son más de 30 asentamientos que hay en la cuenca del río Buritaca, todos nos dicen que hay una alta densidad de población y nada más es que uno camine
Río Frío, Río Sevilla, la densidad de población es impresionante. Eso es lleno de terrazas, caminos, escaleras, o sea, había viviendo mucha gente arriba. Que eso es una característica de los pueblos de la sierra que se mantiene, el no ocupar la orilla del mar. Nunca vamos a encontrar una ciudad, la más cercana es Bonda, Mamatoco y Pueblito en el caso del Parque Tayrona. El resto son pequeños campamentos esporádicos para la pesca, la recolección de sal, la recolección de moluscos. ¿Por qué? Porque el mar es la madre, es lo sagrado. O sea, yo no puedo vivir ahí, yo no puedo, es la zona. Precisamente es la discusión de hoy. Decreto 1500, la línea negra, es la misma discusión y es la forma de asentamiento y de ocupación del territorio por parte de los pueblos indígenas. Entonces, sí, personas como Cuchacique es como la punta de lanza de esa tradición cultural y de estos pueblos que definitivamente pues es el personaje que le tocó vivir, bailar con la más fea, ¿no? En la pregunta de Alejandra, pues yo no tengo mayor referencia de, de sí, de matrimonios, evidentemente sí los hubo, los hay. Fue una práctica utilizada por los misioneros capuchinos a comienzos del siglo XX, con los arhuacos cuando fundan el convento, no era un convento, era el colegio, el seminario, tampoco era un seminario, eh, allá en Nausima, que las tres Ave María se llamaba, que hoy es el Colegio de Bachillerato de los Arhuacos. Una de las tácticas usadas por los capuchinos fue, la mejor táctica fue esa, mezclar a la gente. Traían guayús, niños chiquitos guayús, a Nabucima que cogían arhuacos y los mandaban para Nazaret, para Uribia. Traían yucpas de la serranía del Perijá y mandaban arhuacos para allá. También hicieron redadas con cancuamos, y uno llega, por eso Nabucima que es un pueblo tan difícil de entender, es un pueblo complejo. Uno cree que Nabucima que sí, lo que une la foto, pero alrededor de Nabucima que lo que hay es un mierdero. O sea, ese pueblo es precisamente por las mezcolanzas que desde hace más de 100 años, incluso las mismas tácticas usó José Fernando de Mier y Guerra, porque los arhuacos en muchos momentos salían con los chinilas suministrándoles alimentos, no mandaban gente, pero sí les mandaban comida para que sigan peleando contra estos tipos. Pues, José Fernando de Mier y Guerra, como buen estratega que fue, también utilizó la táctica de los matrimonios, o sea que es una práctica que viene de vieja data y que precisamente en el caso de, sin embargo, la gente no sé cómo hace los pueblos, pero es obligar a la gente a hablar en castellano y a que todo el mundo reza a Jesús. Pero la gente siempre encuentra el mecanismo y pues Nabucima que es arhuaco, o sea, pudieron hacer como Mico trayendo guayús, trayendo yucas, trayendo cogis, sin embargo la gente siguió siendo arhuaca. Incluso mi bisabuela curazaleña negra era de apellido Evers. Y yo me encuentro en Nabucimaque a un señor Juan Evers, casado con una guayú que se llevaron chiquita, y a Juan Evers se lo llevaron chiquito, lo trajeron desde Curazao y lo encaramaron. Y ellos dos se casan ya jóvenes y sus hijos son arhuacos, hijos de una guayú con un curazaleño negro. Y yo le digo, pues usted y yo somos primos porque si tú vienes de Curazao, yo no creo que haya mucho Everest allá, ¿no? Entonces, para que vean ustedes todas las estrategias usadas para poder romper la resistencia de la gente. Entonces, y la visión que tienen los indios con respecto a la conquista. O sea, ningún indio va a decir que fue chévere. Y siempre que lo hablan, pero hay una cosa de los pueblos que a mí me impresiona, sobre todo en el caso de los pueblos de la sierra y en el caso concreto del pueblo Cágaba, del pueblo Cogi. Estábamos hace unos años, 2013, haciendo un estudio para la ampliación del resguardo. Entonces, me siento yo con mamá Jacinto Zarabata. Oiga, mamá Jacinto, vamos a pedir la solicitud lo más abajo que podamos. O sea, pidamos hasta la orilla del mar, que nos digan que no, bueno, retrocedemos y tal, pero negociemos eso en ese momento era el INCODER, todavía no era la Agencia Nacional de Tierras. Y me dice mamá Jacinto, no, 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 tú estás loco. Pidamos hasta Quebrada Andrea. Andrea está aquí nomás, o sea, ¿para qué pidamos más abajo? No, no, que yo necesito que la gente de Mingueo siga viviendo ahí, porque entonces yo dónde voy a conseguir el caldero. O sea, esa
capacidad de comprensión del mundo intercultural, o sea, te reconozco. O sea, a pesar de todo lo que me has hecho, yo a ti te reconozco. Y ambos tenemos el derecho de vivir en este mismo territorio, porque nos necesitamos mutuamente. Esa comprensión del mundo intercultural es algo que uno de los pueblos aprende mucho. Entonces la visión no es una visión ni revanchista, ni es una visión de víctima, sino así fue, o sea, reconocemos que así fue, pero eso no quiere decir que yo me vuelva como tú, ni tú te vuelvas como... Yo nunca he visto un mamo intentando evangelizar a nadie, a convertir a nadie, conviértete, no, cosa muy distinta de lo que nosotros hacemos. Nuestra actitud es siempre, yo soy el que tengo la razón y te tengo que convencer a ti. Y mi Dios es el único, el tuyo no. Para los indios eso no es un problema. O sea, el reconocimiento del otro parte de eso. Entonces, creo que esa visión que tienen los indios de la conquista, sí, fue un colapso, fue una ruptura y hay menciones entre los mamos. Por ejemplo, la presencia de San Luis Beltrán, lo reconocen. O sea, saben que San Luis, incluso lo asemejan a Sintana. O sea, te estoy hablando de una deidad, no te estoy hablando a un cura dominico. Eh, el reconocimiento del momento de la ruptura 1599 también está en la memoria colectiva de los pueblos. Entonces, sí hay un estudio entre ellos de cómo fue la conquista, de cómo fue la convivencia con los españoles, y hay referencias clarísimas, incluso sitios cuando hacíamos todo lo de la línea negra, todos los recorridos que hicimos alrededor del macizo, hay muchos sitios donde ellos te dicen, aquí pasó esto, pasó lo otro, hay una comprensión de la historia del territorio y de la historia del contacto con el mundo no indígena. Y de respecto a la pregunta de Pedro, que bueno, de paso, feliz cumpleaños atrasado, ¿cuáles eran los indios que estaban acá? En general, revisando la revisión que hace Reichel de lo que existía acá, evidentemente hay dos cosas que a veces se nos enreda en la cabeza, la confusión que hacemos entre cultura e identidades étnicas, identidades políticas. ¿A quién me le debo? En el caso de la sierra, todo lo que es esta esquina noroccidental culturalmente es lo que pudiéramos llamar ese genérico Tairona. Dentro de eso no quiere decir de que todos eran Tairona. Culturalmente es probable que sí, pero ya desde el punto de vista de identidades étnicas, hay esa lógica de la ciudad-estado que Reichel la propone como manera de tratar de entender qué estaba pasando aquí cuando llegan los europeos en el siglo XVI, me parece que es un buen camino para poderse uno pillar qué pasa aquí, porque uno lo ve en los pueblos de hoy. Sí, están los Kogi, pero cada río es bastante autónomo del río vecino. Y en eso tiene que ver con que son grandes montañas para pasar de un río a otro. A veces es más fácil bajar hasta la orilla del mar y subir que pasar de un río al otro pasando las montañas. Son tremendamente empinadas. Entonces, ese aislamiento, y es que eso se ve entre los Cogis, uno ve el río Garavito y el río San Miguel, nacen cerquita, pero después se abren y hablan distinto. O sea, la gente del San Miguel que está allá al lado. O sea, en línea recta, si son 15 kilómetros es mucho, pero caminando son bastante. Sin embargo, la gente del San Miguel, una vez viajaba yo a Regoces con Chacala, que es del Garavito, íbamos al San Miguel a visitar a Mamajacito. Fue en el viaje ese que conocí la cueva donde estaba San Luis Beltrán. Ya logramos pasar al otro lado del río, estábamos allí en el San Miguel, en Seiminayi, y nos encontramos a dos cogis. Entonces a Regocés les pregunta que a cuánto estamos, que de dónde vienen, y que a cuánto estamos de Seiminayi. Y los manes le contestan. Entonces le pregunto a Regocés, oye, ¿qué te dijeron? No entendí. Le dije, ¿cómo así que no entendiste? Pues dijeron una vaina rarísima y que vienen están visitando a la mamá y tal, y no sé qué. No me dijeron. Entonces, cuando llegamos a Seminaye, le preguntamos, ¿no? Es que aquí en Seminaye se habla un dialecto donde el uso de la metáfora, pues, tengan en cuenta que las lenguas indígenas siempre son lenguas tonales. Entonces, de acuerdo al tono de la palabra, cambia el significado. Entonces, igual ocurre con la gente
del río Tucurinca hablan muy distinto, es muy complejo entre los mismos cogues a verse, de lograrse entender. Entonces, ¿cuáles eran esos indios que estaban aquí? Pues responde, por un lado, lo que nos dicen las crónicas españolas, que responden es a sus propias lógicas medievales. Tengamos en cuenta que es siglo XVI, sí hablan de los indios Taganga, de los indios Gaira, pero yo sí tengo mis dudas de que esa sea la verdadera manera de uno mencionar quiénes eran étnicamente y políticamente cada uno de esos pueblos. Yo sí creo que existía el caso, por ejemplo, de Bonda y Pocigüeyca como dos grandes ciudades que tenían un grupo de ciudades que tributaban, que le entregaban alimentación, armas, hombres para el combate y eso se acentúa, se acelera con la llegada de los españoles como mecanismo, como forma de organización social. Entonces, decir que eran los Bonda y los Pocigüeyca, no creo tampoco, sino que formaban parte de una tradición cultural compartida por todos ellos, con diferencias políticas que en su momento fue aprovechada por los españoles precisamente para poder controlar a unos y otros. Yo creo que esa es una excelente reflexión de Julio. Me parece que nos ayuda a comprender más cada vez este tema, ¿no? No es fácil. De hecho, esa pregunta siempre, ¿no? ¿Quiénes eran los indios que estaban aquí en la Plaza de Bolívar? Porque aquí no había ninguno. ¿Ve? Alguien se inventó, ¿no? Aquí quedaban los no sé qué, los no sé qué. Aquí no había ninguno. ¿Ve? Es un problema de, yo he hablado mucho de la relectura de los textos, de los documentos, de la reinterpretación para poder reescribir, no la verdad histórica, pero sí algo más avanzado de lo que ya teníamos. Y eso no se hace por obra y gracia del Espíritu Santo, con el respeto de los que tienen creencias religiosas, sino que se necesita una disciplina y lo que nosotros los historiadores llamamos horas nalgas, ¿cierto? En los archivos, revisando documentos para dar opinión o dar concepto sobre lo que se puede encontrar. El tema de la ciudad, de que hoy se está discutiendo esto, miren, en el año 92, esto no es un tema nuevo, en el año 92, con que si era encuentro, si era conquista, si era descubrimiento, ¿cierto? Los indígenas de Arhuaco dijeron, oiga, nosotros no tenemos nada que festejar. Y sacaron un poema. El 12 de octubre es el día de la muerte, el día de las enfermedades, el día del hambre, eso no es nuevo, ¿cierto? Por eso ahora con los 500 años celebrar o conmemorar, no es nuevo la discusión. Y no será dentro de 100 años o 500 años, no habrá finalizado la discusión. Lo cierto, cuando uno se enfrenta a los textos del siglo XVI, siglo XVII, pues uno lo que encuentra son dificultades para comprender. Las mismas pronunciaciones, la misma escritura, para poder entender la escritura. Por ejemplo, en mi pueblo que se llama Pinto, está en estos días una promoción, un trabajo que está haciendo Pintuco, pintando murales por los pueblos, y Pinto está de moda. También va para allá en estos días el crucero. Y ya vieron al banco. Entonces, que los indios pintados, ¿cierto? Habían indios pintados, pero eran chimilas. Entonces me llamaron, ay, ¿por qué se pintaban? Bueno, se echaban vigas para protegerse del sol, para protegerse de los mosquitos, ¿cierto? Y eso me parece chévere, que la gente esté pensando en esos raizales, en esos ancestros, para ver, bueno, ¿y entonces qué somos? Eh, Termino esta reflexión sobre el tema de los indígenas, porque es que este es un tema que hay que seguirlo pensando. Decía alguien hace unos años que nosotros en Santa Marta, y lo mismo pasa en Cartagena, pero bueno, Cartagena no tuvo mayor, yo creo que la presencia de los indígenas en los Calamarí,
fue muy distante. Nosotros sí los tenemos aquí al lado, ¿cierto? Y nosotros tenemos a Bastida, pero no tenemos un indígena en el monumento, ¿cierto? No tenemos, no tenemos, ¿verdad? No lo tenemos. En los pueblos, sí, sí, habían uno y le arrancan. En los pueblos uno encuentra, por ejemplo, Michichoa, en Santana Magdalena, un teatro, que es Michichoa, un cacique chimila. Y así uno va encontrando referencias y eso me parece clave para comprender un poco, ir desenterrando como el imán de, ¿cómo se llama? De Milquiades, cuando llegó a Macondo, y desterrando, sacando cosas, ¿verdad? Julio, muchas gracias a todos ustedes. Rafa quedó con la pregunta allí, que quién era. Quiero invitarlos para el día 30 de abril. Déjenme el 30 de abril, miércoles, ya les decía, ahora vamos a comenzar con el tomo 1. Quien lo tenga, estudie, lo lea, lo vamos a discutirlo. El tomo 1 está dedicado al siglo XVIII. Es el único tomo donde los seis conferencistas, todos entregamos a tiempo las 6 conferencias. Si es el único tomo completo, ahí no falló nadie. Una de las expositoras que escribió un excelente artículo es una samaria que se llama Marcela Escandón Vega, politóloga, historiadora de los Andes, va a estar con nosotros aquí. Releyó el libro, así como hizo Julio, y ella le colocó un nombre a la conferencia del 30 de abril a las 6 de la tarde. Pensando y representando la provincia, imaginarios y realidades en la Santa Marta del siglo XVIII. Ya abandonamos, digamos así, el siglo XVI, XVII, ahora vamos al XVIII. Vamos a avanzar hacia el siglo XVIII, luego el XIX y así hasta llegar ahora. De tal manera, pues, que están invitados a que el día 30 de abril nos encontremos aquí. Y si hay cosas que decir de esta Santa Marta en sus 500 años, seguramente que va a ser aquí el sitio permanente para esta discusión. La semana pasada hubo un lanzamiento de un libro, o esta semana, ya no me acuerdo, la semana pasada de 5 siglos de la Cámara de Comercio. Que bueno, yo recomendé también un libro que se escribió hace como 7 años por la gobernación, Santa Marta, Territorio de Paz, que también contribuye a enriquecer el estudio de la historia del departamento, de la ciudad y el departamento. Y así sucesivamente hay unos. Yo decía, lástima que no pude hablar con la secretaria de Cultura del distrito, ya es hora que el distrito diga, oiga, vamos a hacer algo, ¿cierto? Vamos a ponernos a discutir algo. Más allá viene la princesa en estos días. Viene la infanta en estos días. Creo que sería. Entonces, creemos nosotros que hay una reflexión permanente. Bueno, ¿Cómo? Sí. Tutela, sí. Sí. Va ganando 2-0 Colombia, sí. Bueno, gracias a todos por... No. Gracias a todos por haber venido. Las personas que estuvieron conectadas, muchas gracias. Los invitamos a un refresco aquí a la salida. Muchas gracias.